Eh, el, el día antes de el nacimiento de Samuel, que era programado por cesárea, tuvimos un tiempo de oración, de oración, y el Señor me llevaba a pedirle que mandara a sus ángeles para que nos guiara, que protegiera nuestras vidas, que nos llenara de esa guía y dirección en esos momentos. Porque sea lo que sea, siempre uno está lleno de dudas, porque somos humanos. Sin embargo, el Señor nos dice y nos enseña que debemos creer, que debemos confiar. Y así fue, tuvimos fe, nos fuimos al día siguiente y dos testimonios rápidos que les quería dar. El primero es llegamos puntual, sin embargo, cuando estamos llegando puntual al hospital, el hospital está en reconstrucción, ciertas áreas, y había un área que estaba cerrada, nosotros no sabíamos. Tomamos el ascensor como pensábamos que debíamos hacerlo e íbamos a ir al lugar en donde teníamos que ir supuestamente. Sin embargo, antes de tomar el ascensor, nos aborda una persona, una mujer, creíamos que era una enfermera, trabajadora del hospital y nos empezó a decir, vamos a ver si por aquí pueden entrar, vamos a ver si por aquí pueden caminar, porque creo que no hay camino. O sea, una persona, era muy temprano, todavía no habían abierto el hospital, y ella se acerca a nosotros y nos guía. Entonces nos empieza a caminar por otro camino que no era el convencional. Mi esposa me decía, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Y era que nos estaba dirigiendo, dándonos la vuelta al sector en donde estaban construyendo, porque toda esa área estaba cerrada. Si no hubiéramos tenido esa dirección en ese momento, pues no hubiéramos sabido cómo llegar y hubiéramos seguramente también llegado tarde a la cita de la cesárea. Desde ese momento yo sabía y el Señor nos daba paz de que Él estaba con nosotros dirigiéndonos cuando estuvo en la cesárea, las personas que estuvieron, pudimos cantar alabanzas en medio de eso. Eh, y luego, también cuando ya Samuel nace, todas las situaciones que empiezan a acontecer, había una situación de peso por la que nos estaban apremiando, nos estaban diciendo, bueno, el niño queremos que suba de peso, por eso nos demoramos unos días más en el hospital. Y también la, el querer alimentarlo correctamente. Eh, Queríamos hacer eso y tomó su tiempo. Y había muchas personas que hablaban y decían, ven, hazlo de esta manera, le decía a mi esposa, hazlo de esta manera, tienes que... Y les estoy hablando que casi 2 días de continuo las personas dando ideas, opinando, dando dirección de cómo hacerlo. Sin embargo, al último día, la noche antes del último día, una de las enfermeras llega a nosotros y nos dice, mira, ¿por qué no intentas hacer esto? Y fue justo lo que mi esposa necesitó en ese momento para que el niño pudiera ser correctamente alimentado y de ahí para adelante, para la gloria del Señor, todo ha estado muy bien. Mis hermanos, a veces estamos caminando por situaciones que pensamos o sabemos que vamos a desconocer totalmente el camino por el que vamos a pasar. Nosotros aquí en Canadá, pues obviamente ustedes lo saben, somos extranjeros, hay muchas cosas eh, de las que no sabemos y obviamente necesitamos guía y dirección. Pero mientras muchos se basan y muchos se respaldan en el hombre, el Señor siempre quiere que nosotros nos respaldemos en su dirección, en su guía, en su palabra. Y la confianza de que todo iba a estar bien, mi esposa y yo solos en ese hospital, la confianza de que íbamos a ser dirigidos por Dios, de que Dios nos iba a guardar, es lo que el Señor quiere y lo que el Señor quería que tuviéramos. Así como el Señor quiere para tu vida y para este año. Es un año en donde van a haber caminos que tú desconoces. Es un año en donde no vas a saber por dónde ir, quizá en muchos momentos. Es un año en donde a veces tocará caminar por sombras de muerte, como dice la palabra. Es un año en donde quizá en algún momento habrá situaciones difíciles y no sabemos lo que nos depara el futuro, lo que viene adelante de nosotros. Pero la palabra de Dios es clara. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá y la fe agrada al Señor. El tener esa fe constante, tener esa fe fuerte,
respaldada solamente en Él, es lo que el Señor quiere que tengamos. Hay momentos en donde el Señor te va a decir, salta y vuela. Hay momentos en donde el Señor te va a decir, quédate quieto y espera. Y eso es lo que queremos que tengamos. El Señor quiere que tengamos este año. La palabra de Dios, mis hermanos, lleva por título hoy Nuevos comienzos. Vamos a leer Job capítulo 42, versículo del 1 al 17. Job 42, versículos del 1 al 17. Voy a leer para ustedes. Espero por favor ahí donde están, ya sea en la iglesia, casa de consolación, o si están en sus hogares, también por favor busquen sus Biblias, si la tienen en celular, si la tienen física, y vamos a leer la palabra de Dios. No es lo mismo solo escucharla, es importante leerla. De esa manera recordamos mejor y la guardamos más en nuestros corazones y mentes. Job capítulo 42, versículo del 1 al 17 dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz Teemanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job. Y ofreced holocausto por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz, Temanita, Bildad, Suita, y Sofar, Naamatita, e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido. Y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Mm. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amantísimo Dios, en el nombre de Jesús te bendecimos, te damos la gloria, la honra, la alabanza. Te hemos alabado, hemos cantado salmos a tu nombre, Señor. Te hemos pedido, Señor, poder estar a tus pies, humillarnos, rendirnos, Señor. Te hemos pedido, Señor, que nuestro corazón sea quebrantado cada día más para poder ser humillados delante de ti, Señor, para poder, Padre amado Dios, estar siempre humillados delante de tu voluntad. Padre, te pedimos perdón, Señor, si en algún momento de nuestra vida, Señor, hemos antepuesto nuestra voluntad a la tuya. Te pedimos perdón si en algún momento de nuestras vidas hemos pensado que nuestros pensamientos son mejores que los nuestros. Y aquí tu palabra, Señor, va a ser expuesta. Te pedimos que nos hables y que nuestros pensamientos sean transformados, sean edificados conforme a tu voluntad. Que derribes en el nombre de Jesús toda muralla, Señor, de impiedad en nuestra mente. En el nombre de Jesús, que quites todo hombre fuerte, Señor, en el nombre de Jesús que está afligiendo a tus hijos y trae paz a los corazones. En el nombre de Jesús de Nazaret, la gloria y la honra es para ti por siempre, Señor. Amén y amén.
Estos 2 días pasados, seguramente lo han visto, han sido icónicos para la historia de nuestro país vecino, Venezuela. No entrando en controversia política, quisiera hablar de lo que esto puede traer como enseñanza a la iglesia. No de que si los de derecha están en lo correcto y los de la izquierda no. No quiero hablar de eso, sino de los hechos, de lo que se vivió y cómo la iglesia puede aprender de toda esta situación y cómo nosotros hoy podemos aprender de esto para añadirlo a esta palabra que el Señor tiene hoy para nosotros sobre nuevos comienzos. Vemos una situación en donde hay un hombre fuerte que se arraigó en el poder durante muchos años. Esto no solamente evidenciado por la oposición, sino por muchos países, aún supuestos amigos del pueblo de Venezuela, se dieron cuenta que había una situación ilegal, ilícita, y de un hombre fuerte, lo quiero llamar así, porque la Biblia habla de hombres fuertes, para que más adelante tomemos esa connotación y la apliquemos a la enseñanza. Un hombre fuerte arraigado al poder. También vemos gran parte del pueblo, el pueblo venezolano, que perdió su identidad. Perdió su identidad porque le tocó emigrar, le tocó obedecer ciertos mandatos a los que no estaban de acuerdo durante muchos años, con los que no estaban de acuerdo durante muchos años. Les tocó humillarse, ir a otro lugar, salir en exilio a otro país, buscar trabajo, buscar dinero de otra manera, eh, con identidad perdida, extraviada. Tercero, vimos un gobierno que de todas las maneras posibles, aún hasta las espirituales, buscaba mantenerse dirigiendo. Y esto fue muy evidente y era un secreto a voces el hecho de que este personaje y muchos de los que le seguían utilizaban elementos, ¿no?, religiosos de tipo espiritista, creencias aún ocultistas para mantenerse arraigados en el poder. Cuarto, hay países vecinos o hubo países vecinos durante esta época y durante este tiempo en donde este régimen se mantuvo. Países vecinos que miraban a los venezolanos, a nuestros hermanos venezolanos, y se burlaban y los tomaban de ejemplo y los señalaban y los alejaban y los apartaban. eh, los denigraban, fueron objeto de separación, de señalamiento, de menosprecio, de humillación. Muy similar a Job, muy similar a los amigos de Job, que lo vieron en un momento malo de su vida, un momento deplorable, un momento bajo en su vida, y en vez de apoyarlo, lo señalaban, lo humillaban, lo criticaban y le decían, fue tu culpa, seguramente tú pecaste, hiciste algo malo para que esto te aconteciera. Tuvieron años de sufrimiento, muchos años de sufrimiento, pero al final, mis hermanos, como último punto, y lo vamos a relacionar también en la prédica, al final, en un instante, durante unas horas que parecieron muy cortas, se limpia un nuevo camino y se avecinan nuevos comienzos para este país hermano. Ese son los hechos, eso es lo que ocurrió y sobre eso quiero que también compartamos y hablemos de esta situación que vivió Job y lo que nosotros como iglesia también podemos vivir. La historia del hombre en busca de hacer la voluntad de Dios tiene momentos en donde pareciera que estamos igual que este ejemplo de nuestro país hermano. Nosotros vivimos y en algunos momentos de nuestra vida es posible que tengamos estas situaciones en donde no solo nos sintamos, sino que literalmente estemos menospreciados, estemos humillados, golpeados, enfermos. Eh, en el caso de Job, él estaba en miseria económica. Es posible que en algún momento de la vida, aún del cristiano, esto llegue a acontecer. Ahora hay varios puntos a tener en cuenta. Primero, vamos a evaluarlo.
El enemigo está acosando nuestras vidas constantemente. Constantemente el enemigo nos está acosando, quiere destruirnos. No nos olvidemos nunca que el enemigo vino para matar, para hurtar y para destruir. Y que esta es una guerra constante en la que vivimos. Parece a veces que el cristiano se le olvida esto. Si nuestros ojos fueran totalmente abiertos, los ojos espirituales fueran totalmente abiertos, creo que no fuéramos coherentes de todas las cosas espirituales que habría a nuestro alrededor y que estuviéramos viendo. Nuestra vida no fuera normal. A veces el Señor ha abierto los ojos espirituales a ciertas personas en ciertos momentos para que vean algunas cosas de la vida espiritual. Pero vivir con los ojos abiertos espirituales significaría que en todo momento estuviéramos viendo no solamente aquellos que están a nuestro favor, los ángeles, sino también aquellos que están en nuestra contra, aquellos que constantemente quieren hacernos daño, los demonios, las huestes de maldad, Satanás y sus ángeles caídos. Pudiéramos estar totalmente eh, siempre a la defensiva, estuviéramos siempre a la defensiva mirando alrededor para ver qué nos puede suceder. Y esto es literalmente lo que Pablo le enseña a la iglesia también y dice que tenemos que estar siempre a la defensiva, tenemos que estar siempre despiertos porque las maquinaciones del enemigo son constantes. Y nosotros no se nos puede olvidar que de aquí, desde el momento en que Jesucristo resucita y desde el momento que tú decides ser bautizado, te levantas en contra del reino de las tinieblas, diciéndoles, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, declarando que ya no eres partidario del reino de las tinieblas, sino que eres del reino de la luz. Por lo tanto, estás en contra de ellos, por lo tanto, eres del ejército que quiere destruirlos a ellos, por lo que ellos quieren destruirte. A nosotros se nos olvida que todos los días el enemigo tiene un plan para tu destrucción, tiene un plan para hurtar la bendición de Dios en tu vida y tiene un plan para matarte. Esto es tremendo y es muy fuerte y no se nos puede olvidar. Y hay que pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos mantenga despiertos. La palabra del Señor nos enseña que tenemos que estar velando. Esto es lo que significa estar velando. Así como el soldado, me imagino un soldado en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda Guerra Mundial, en donde constantemente tenía que estar despierto porque cualquier mal movimiento o estar en una posición desprevenida lo iba a terminar matando. Así nosotros tenemos que ser en el mundo espiritual, pendientes, atentos, pero confiando de que el Señor es nuestro protector. Ahora no estoy hablando de que tengas que tener miedo, porque hay muchas personas que viven sus vidas teniendo miedo constante de que el enemigo los va a destruir. No, de eso no estamos hablando. Estamos hablando de que tienes que tener en tu corazón y en tu mente la realidad y certeza de que el enemigo quiere matarte, destruirte y quiere robar las bendiciones que Dios tiene para ti. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero tenemos también que tener por sobre eso paz, fe, confianza de que el Señor está con nosotros. Y esa paz, confianza y fe de que el Señor está con nosotros es la que nos da el gozo para poder vivir el diario día a día. Podemos vivir diariamente con fe y con gozo porque sabemos que el Señor está con nosotros. Es decir, sabemos que el enemigo quiere destruirnos, quiere hacernos daño, sin embargo nosotros también tenemos que tener la confianza de que el Señor está con nosotros y que no hay nada que pueda tocarnos si nosotros estamos en Él. Pero ahí está el dilema del cristiano, porque si nosotros estamos en Él, estamos protegidos, estamos guardados, estamos en el punto exacto, en el momento exacto donde tenemos que estar. Si estamos guardados, dice la Biblia, bajo la sombra del Omnipotente. Si estamos ahí protegidos en Él, estamos bien. Pero si tú, mi hermano, que me escuchas, te alejas del Señor y permites que ciertas cosas llenen tu vida y te dejas engañar del enemigo y bajas la guardia y entonces te duermes, te adormitas en el espíritu y cedes en el pecado, cedes en la maldad, cedes territorio, el enemigo no se va a quedar quieto. El enemigo va a capturar, a hurtar, a destruir todo aquello que tú le cedas. Esta es una guerra constante en la que vivimos.
Y este enemigo de nuestras vidas desea someternos a él, desea que seamos esclavos. La palabra de Dios nos enseña que el que hace pecado es esclavo del pecado. Una de las formas de someternos es a través del pecado. Romanos 6, capítulo 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Es decir, tú podrías ser hecho esclavo del pecado para muerte. Más bien busquemos ser esclavos de la obediencia para justicia, sometiendo nuestro corazón, diciéndole, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, quiero ser obediente a ti, como ese esclavo sumiso a su amo, que constantemente está pendiente de lo que su amo le dice para hacerlo inmediatamente. Así debemos ser con el Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde quieres que vaya? ¿Cómo quieres que te obedezca? Mientras más autoridad se da en nuestras vidas, más autoridad nosotros le damos al enemigo en nuestras vidas, porque cedemos territorio, más quiere entonces tomar y poseer, porque el enemigo no se conforma con un pedazo. Tú de pronto estás jugando con el pecado y dices, no, solamente es un momento y después me arrepiento. Dije esta mentirita, pero eso no creo que a Dios le importe. Robé esto, este poquito a alguien, pero ni siquiera lo voy a llamar robar, le voy a llamar pedir prestado. Entonces voy a tomar prestado o le pido a alguien prestado dinero y nunca se lo pago. Eso no es robar, eso él sabe que yo lo necesitaba. Esas, esos pequeños elementos son los que el enemigo te dice, hazlo, eso no pasa nada. Y lo tomas y él aprovecha y empieza a expandirse y a tomar más terreno. Mientras más autoridad le damos, más quiere tomar y poseer de nuestras vidas. Pero también otra forma, aparte del pecado, de someternos es el acusarnos. Quizá tienes 10 años sin haber pecado o haber hecho ese pecado que antes te esclavizaba, pero en tu mente está la constante acusación de lo que tú fuiste alguna vez. Y el enemigo es experto en acusar. Cuando tú leas Job completo, te darás cuenta cómo el acusador, cómo Satanás se presenta entonces ante Dios y le dice, pero este hombre, está bien, tú dices que es santo, que es puro, que es limpio, que es perfecto, pero este hombre te aseguro que si le quitas todo, te va a negar. Ni siquiera Job lo había hecho y él ya estaba dispuesto, predispuesto para la acusación. El enemigo quiere acusarte y esa acusación puede tener la capacidad de dominar tu mente, dominar tu vida, eh, eh, entenebrecerte, no hacer ver lo que Dios tiene delante de ti, no hacer ver todo lo que Dios ha hecho por ti, lo que te ha hecho crecer en Él, las cosas que te ha dado en el Espíritu, porque la acusación te quiere someter. Y la acusación tiene esta característica de que no te hace a humillar a Dios, te hace humillar al enemigo, ante el enemigo, porque crees que no tienes poder ante él. Eso es tremendo también. Es posible que algunos de los que me escuchan estén en esto. El hacernos creer que no somos quienes somos o quienes podemos ser en Jesús. El enemigo se especializa en eso, en hacerte creer que tú no eres hijo de Dios, en hacerte creer que tú no eres santificado, en hacerte creer de que tú no eres justificado. Te quiere hacer creer que tú no eres bendecido por Dios, que Dios no escucha tus oraciones. Quiere hacerte creer eso. Alguna vez, ahora hablando de las oraciones, escuché acerca de un testimonio, de una liberación, un hombre haciendo una liberación a una persona y mientras estaba haciendo la liberación, eh, el hombre habla con el espíritu que estaba intentando sacar en el nombre de Jesús y este espíritu en algún momento le pide que ore por él, le pide que le dice, yo quiero que tú abogues por mí delante de Dios. Y el que está orando le dice, pero ¿por qué me dices eso? Tú. Y el Espíritu le dice, es que tú no sabes que todo lo que tú le pides a Dios, Él lo responde. Todo lo que tú le pides a Dios, Él lo escucha. Mis hermanos,
Y esa es la verdad que el enemigo no quiere que tú sepas. Por eso te acusa, te dice tú no vales, tú no puedes, otra vez caíste, eres lo mismo de siempre, no te puedes levantar y te engaña y te engaña y te engaña el engañador. Pero la palabra de Dios dice que Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y nunca se te olvide eso porque el Señor hoy está hablando vida a tu corazón y va a levantar tu vida en el nombre de Jesús para tener nuevos comienzos en el Señor. Aleluya. Y este ataque de que no podemos, que Dios no nos escucha, de que no podemos avanzar, este ataque fue el que una vez, una y otra vez, fue puesto delante de nuestro Maestro Jesucristo. Cuando Satanás se le presenta en el desierto y le dice, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Tres veces le dice, pero algunos dirán, no, la tentación fueron solo esas tres veces. No, la Biblia dice que él lo dejó por un tiempo. ¿Y ese tiempo cuándo terminó? Cuando los fariseos volvieron a él y empezaron a preguntarle otra vez, ¿tú eres hijo de Dios? Dinos si eres hijo de Dios. Él podía demostrarles que era hijo de Dios de manera física. Él podía decir a los ángeles, vengan, revélense, presénteseles a estas personas. Pero no era el tiempo, no era el momento y no era la manera que el Señor quería y que estaba exigiendo. Porque él tenía que someterse como un cordero y tenía que ir a sacrificio. No podía demostrarse en estos momentos como el rey, como se va a demostrar, aleluya, en el fin de los tiempos. Tenía que cumplir la palabra y el propósito de Dios y en obediencia tenía que humillarse delante de Dios, a pesar de lo que era, a pesar de la verdad de que él era hijo de Dios, Dios con nosotros. Él es nuestro Señor, Él es Rey. A pesar de todo eso, Él tenía que humillarse hasta lo sumo, dice la palabra. Tenía que humillarse y decir, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesucristo lo vivió, esta tentación, y la tentación que vive el cristiano. Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué cuando oras el Señor no te responde? Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué esa enfermedad todavía la tienes? Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué estás orando por tu marido y todavía no se salva? Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué estás orando por un mejor trabajo y todavía no lo tienes? Bueno, como soy hijo de Dios, yo recibo las cosas que mi Padre me quiere dar en el momento en que Él me lo quiera dar, pero yo sé que Él me lo va a dar porque Él me lo prometió. Aleluya. Si Él te ha prometido algo, como Padre, Él te lo va a dar, pero Él sabe en qué momento te lo va a dar y cuándo tú lo puedes recibir. Gloria a Jesús. Y también sabe qué cosas no te va a dar. A veces nosotros como hijos estamos empecinados en ciertas oraciones, en ciertas peticiones, y el Espíritu de Dios te está diciendo, por ahí no es esa mujer, no es ese varón, no es ese trabajo, no me pidas eso. Y nosotros seguimos y seguimos y seguimos. El Señor es un buen Padre y el Señor nos quiere enseñar, mira, debes humillarte, debes cumplir tu paso en esta tierra, de humillarte, de llevar tu cruz. No puedes ser mayor que tu Señor, que tu Maestro Jesucristo, quien fue humillado, quien fue burlado, quien fue apartado y sacrificado. Tenemos que llevar nuestra cruz. Si eres hijo de Dios, esta es una tentación que empieza en el desierto y continúa a través de los fariseos en Jesús. Para Job, que es el personaje que estamos leyendo, del que estamos leyendo hoy, pasó algo similar, fue algo similar. Las situaciones difíciles puestas ante él eran tales que la intención era hacerle olvidar quién era para Dios y quién Dios era para él. Aleluya. ¿Quién Dios era para él? El enemigo quería hacerle olvidar, estas situaciones querían hacerle olvidar de que él delante de Dios era perfecto, de que él delante de Dios era justo, de que él delante de Dios era bendecido. Segundo punto, hemos visto primero que el enemigo está constantemente acosando nuestras vidas y se quiere levantar como aquel hombre fuerte del ejemplo que dimos de la situación que está viviendo Venezuela en estos momentos.
Y se levanta quizá durante muchos años y se pone como ese hombre fuerte queriendo tomar control de tu vida. Segundo punto, esta búsqueda por someternos nos debe hacer estar alerta constantemente. Esa búsqueda que el enemigo tiene de someternos a él, de someternos al pecado, de ser esclavos del pecado, eso es lo que él quiere, destruirnos, porque sabe que el pecado nos lleva a la muerte. Nos debe estar alerta. Cantares capítulo 2 versículo 15 dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Aquí habla de las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Quizá hay una valla alrededor de estas viñas, pero si hay espacios pequeños por donde pueda pasar una zorra pequeña, por ahí la zorra pequeña cruzará y comerá todas las uvas y todo el fruto que estaba predispuesto o estaba puesto para otras cosas, para otro propósito perfecto. Los amigos de Job entonces se le acercan para supuestamente alentarlo y lo terminan pisoteando y lo terminan juzgando sin justa causa. Y aquí es donde Job se siente con autoridad para justificarse. Y aquí estamos hablando de una de las zorras pequeñas, pero vamos a ver algunas zorras pequeñas de las cuales quizá estamos acostumbrados, pero que llevan o son el primer paso hacia pecados más grandes y zorras más grandes. En el caso de Job, era la autojustificación. Job capítulo 23, versículo 4 dice, expondría mi causa delante de él. Aquí estaba diciendo, ¿dónde está Dios? Yo voy a ir allá donde Dios esté, donde Dios viva, donde Dios habite, y voy a hablar delante de él y le voy a decir, esta es mi causa, mírame, yo soy santo. Versículo 4 dice de Job 23, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Zorras pequeñas. Zorras pequeñas son las que abren brechas para las más grandes y que aún devoran lo que se guarda. Si tú proteges con ese vallado, pero dejas ciertos espacios, esas son las zorras que pueden penetrar. Esas son las zorras que pueden entrar. Y cuando entran, estas zorras no se quedan solo con un espacio pequeño, sino que intentan hacer espacio más grande. Y espacio más grande significa hay lugar para zorras más grandes que quieren destruir y comer el fruto que el Señor ha hecho crecer en ti. Zorras como malas conversaciones, personas que se acercan a ti para hablar mal de otras personas, chismes, burlas, conversaciones que traen disensión, conversaciones que traen duda, porque hay veces que otra persona se puede acercar a ti para hacerte dudar de lo que ya Dios te ha dicho que tiene para ti. Conversaciones que traen temor, que te llenan de temor y que tú aceptas. Conversaciones que te pueden alejar de Dios. También puede ser autojustificación. La autojustificación es una de las cosas que deteriora más la relación de Dios con los creyentes, porque creemos que nosotros ya con, como decía mi mamá al principio, ya con nuestros años de experiencia de cristiano y la manera de hacer las cosas, así es que se debe hacer, esto es lo que debe ser. Nos autojustificamos y creemos que ya somos santos, que ya somos buenos, que ya somos justos, que ya por nuestras obras, nuestra manera de ser, es que ya yo tengo esta estructura espiritual y esto es lo que me va a llevar al cielo. Se nos olvida como creyentes que al fin que es bueno todas estas cosas espirituales, todos esos ejercicios espirituales de ayunar, orar, leer la Biblia, meditar en la palabra del Señor constantemente, predicar, evangelizar, todo esto es muy bueno. Sin embargo, diría Pablo en 1 Corintios 13, si yo hablo lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, soy como un címbalo que retiñe, no me sirve de nada. Si yo no tengo amor, no me sirve de nada. Tengo que amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo y sobre esa base construyo el resto de cosas. Pero no puede ser al revés, no puede ser que yo entonces voy a seguir este plan, esta planificación, este paso a paso para entonces acercarme a Dios. No, tiene que ser al revés. Buscar amarle a Dios primeramente. Amo a mi prójimo y esto me llevará a buscar orar por otros,
a orar para encontrar la presencia de Dios, para conocerle más, a alabarle porque sé que lo amo, a ofrendar porque quiero que el reino de los cielos en esta tierra, el reino de Dios se extienda y sé que las iglesias necesitan de mi apoyo. Todas estas cosas nacen de un corazón agradecido y lleno de amor, pero que no se autojustifica, que no dice tampoco, esta obra pequeña o este pecado pequeño, pues yo oro y ya no va a pasar nada. O esta persona que miente, como les decía, o que roba, o que corre un punto en los ceros, o hace una firma falsificándola. Estas cosas supuestamente pequeñas se autojustifica el hombre, dice, pero es que esa persona, esa otra persona tiene más dinero, él no necesita ese dinero, yo sí, esta persona no necesita tener tanto, yo sí en estos momentos. No, el Señor no trabaja con esto, el Señor no trabaja con el pecado, el Señor trabaja con la santidad, el Señor trabaja con la pureza, con la luz, el Señor trabaja con la verdad. Otra de las zorras pequeñas puede ser el ocio. Quiero darle unos datos, mis hermanos, bien interesantes. La generación Z, para los que saben de generaciones, podemos hablar de la generación Z, la millennial, la generación X y los baby boomers, que nacieron alrededor de los 60. Todas estas personas tienen ciertas características hoy en día del uso de celular. El celular hoy en día acosa nuestras vidas, nos consume el tiempo y en algunos momentos y en algunos puntos nos aparta de las cosas que Dios quiere que tengamos. De pronto, el uso del celular, el uso del móvil, de las aplicaciones que tú tanto amas, te están quitando tu tiempo de oración, tu tiempo de búsqueda de la palabra, tu tiempo de alabanza al Señor. Y esto es algo importante para meditar, porque tú dices, pero es que en verdad no estoy pecando. Y es que en serio, bueno, quizá no estás pecando, pero la palabra de Dios también enseña que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Puedes, obviamente, disfrutar de un tiempo de descanso, obviamente. El Señor nunca habla en contra de esto. Y vemos a Jesús y a sus discípulos muchas veces visitando fiestas de personas, compartiendo alimentos, estando en bodas, disfrutando. Pero es que todo tiene su tiempo. Y el Señor quiere que el primero sea Él. Entonces pregúntate, ¿qué tanto tiempo estoy apartando para el celular y las aplicaciones que tanto amo? Dice, la generación Z usa 6 horas y 5 minutos en promedio diarias. La millennial, 4 horas y 36 minutos en promedio. La generación X, 4 horas y 9 minutos. Y la generación del baby boomer, 3 horas y 31 minutos. Ahora, multiplica esto por todos los días de una semana, multiplica esto, estas horas, por lo que por todos los días de una semana y multiplícalo por todo el año. ¿Cuánto tiempo te estás gastando en esto? El ocio puede ser algo que lleve hacia otras cosas, zorras pequeñas de las que tenemos que tener cuidado. Maledicencia. Fíjense que maledicencia es algo de lo que lastimosamente, culturalmente nos hemos acostumbrado en nuestro país y en nuestra ciudad. Vamos entonces a Barranquilla y nuestra cultura es una cultura que dice, pero yo puedo decir estas palabras porque hace parte de mi sociedad, de mi cultura y todo el mundo habla así. No, el Señor quiere que nosotros seamos y crezcamos conforme al varón perfecto. Si hay una palabra de la que tú que tú has sumado a tu manera de hablar y que sabes que está mal, sabes que está insultando a otra persona, sabes que está haciendo daño de alguna forma, elimínala. Sencillo, elimínala, dile, Señor, yo me someto delante de ti, no voy a más utilizar esta palabra, no voy a utilizar de la maledicencia, no voy a decir groserías que de alguna forma pueden hacer daño a otra persona, no, no me voy a burlar de otra persona, no voy a maldecir algo que tú has dado. En el caso de Job, la maledicencia era evidente, porque de hecho hay un capítulo que se aparta específicamente para cuando Job maldice su día en que nació. Y quizá Job antes de esta situación que vivió no había pecado, pero en este momento estaba abriendo puertas a
pecados más grandes y maldijo el día en que nació, cosa que Dios nunca quiere que hagamos y que siempre estemos agradecidos con Él. La maledicencia puede ser algo que nos aparte del Señor. Otro Otra zorra pequeña puede ser la ignorancia. Mis hermanos, la ignorancia es otra cosa que Job aprendió al final que él tenía. Ignoraba de todas las cosas que Dios sabía, o la mayoría de las cosas que Dios le había presentado y le había dicho, mira, tú ignoras esto, ¿dónde estabas cuando yo creé esto? ¿Dónde estabas cuando yo hice los cielos, la tierra? ¿Cómo tú puedes someter acaso al Leviatán? ¿Tú puedes hacer esto? ¿Tú le puedes dar comida a los leones? Ignoraba tantas cosas. La ignorancia puede ser algo que también lleve a otros pecados. De hecho, la palabra de Dios dice que por falta de conocimiento se pierde el pueblo. Job, delante de Dios, y al principio de la palabra, al principio del libro de Job, lo podemos leer, Job era perfecto, era recto, era temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, no era santo, santo, santo como Dios lo era. No era santo, santo, santo. Job era una persona que había sido justificada por Dios. Era una persona que había sido guiada por Dios y bendecida por Dios. Y delante de Dios ciertamente era recto. Pero era una persona que Dios permitió que fuera probada en la dependencia total delante de Él. Esa dependencia a la que el Señor quiere que todos vayamos también. En donde todos nosotros como sus hijos estemos. Dependencia total del Señor. Que no diga Job más adelante, es que yo porque era recto me merecía todo este dinero. Es que yo porque era temeroso de Dios, me merecía todas estas bendiciones. No es cuestión de merecimiento. Al final de la palabra del libro de Job te das cuenta que era cuestión de fe, de que era Dios el que lo mantenía, que era Dios el que quería que aprendiera Job, de que tenía que estar sometido delante de él. Dios siendo buen padre, permitirá que en tu vida lleguen ciertas pruebas, ciertas dificultades. Dios siendo buen padre permitirá que hayan ciertos acontecimientos que pueden traer dificultad a tu vida. Él lo va a permitir para hacerte más fuerte, hacerte más sabio, hacerte crecer. Situaciones en las que vas a tener que solamente depender exclusivamente de Él. Solamente vas a tener que depender exclusivamente de Él. Donde tu dinero no te va a servir, donde tus fuerzas, tu conocimiento no te va a servir, donde tus años de experiencia en el cristianismo no te van a servir, en donde solamente tienes que estar, como lo cantamos al principio, humillado delante de los pies del Señor. ¿Por qué? Porque eres su hijo y Él te quiere mostrar su carácter de padre y quiere que en esta tierra tú aprendas que Él siempre va a ser tu padre y tú nunca debes vivir apartado de Él. Tercer punto de esta enseñanza. Estas situaciones que vives te colocan debajo de una luz para que todos vean. Esto que vimos con nuestros hermanos venezolanos y los países vecinos a este, que constantemente criticaban, que constantemente señalaban, o las personas que vivían en estos países vecinos y veían personas de Venezuela llegando, que en algunos casos aún se burlaban. Es muy similar a lo que el cristiano podría vivir en estos momentos de dificultad, en donde tú le hablas a otra persona del Señor y le dices, mira, sigue al Señor, busca al Señor, pero esa persona te dice, oye, pero tú me dices que busca al Señor y tú estás sin trabajo y tú estás enfermo y tú tienes todas estas situaciones. Y se podrán burlar de ti, te podrán señalar y te podrán colocar la luz encima de ti y criticar y juzgar, así como lo hicieron los amigos de Job. A Jesucristo también se lo hicieron. ¿Qué se espera para nosotros? A Jesucristo lo vituperaron, lo escarnecieron, lo escupieron, lo golpearon, lo señalaron. ¿Qué se espera para nosotros? Cuarto punto. Aún así,
No olvides nunca, mi hermano, nunca olvides quién eres en Dios. Aunque igual, Dios se encargará de recordarte siempre quién eres en Él. Esto le pasó a Job. Job en algún punto quizás había olvidado de todas las cosas que Dios ya había hecho en el pasado. Nunca negó a Dios, ciertamente, pero en algún punto sintió que su realidad, que el todo de su vida era ese momento de dificultad, que quizá habría pensado o pensaría en ese instante que él siempre iba a ser leproso, que él siempre iba a ser pobre, que él siempre iba a ser vituperado. En ese momento se olvidó de la identidad que Dios le había puesto desde un principio. Pero nunca nos olvidemos de esto. Y Dios se encargó de recordárselo. En medio del sometimiento de la dificultad o del pecado, corremos el peligro de volvernos ignorantes. Se nos olvida nuestra identidad, se nos olvida quiénes somos en Dios y lo que Él ha hecho por y con nosotros. Ahí es donde Dios nos recuerda primeramente quiénes somos sin Él, quién es Él y quiénes somos con Él. Voy a repetirte esa parte. En esos momentos es donde Dios nos recuerda primeramente quiénes somos sin Él, quiénes somos con Él y quién es Él. Él nos recuerda, sin Él nada podemos hacer. Él es el todo de nuestras vidas. Y también nos recuerda quiénes somos con Él. Job capítulo 40, versículo 2 dice, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Esto se lo dijo Dios a Job. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Job empezó a hablar en contra de Dios. Empezó a demostrar sus argumentos a favor de su manera de actuar y su santidad y cómo se había guardado ante Dios. Eso no es lo que nos está pidiendo el Señor. Dios lo que nos está pidiendo es que recordemos quiénes somos. Somos sus hijos, nos debemos someter delante de Él, nos debemos humillar. Es sabiduría contender con el Omnipotente. Quinto y último punto, mis hermanos. Job 44. He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Dios le demostró quién era. Dios le demostró quién era Él y quién era Job delante de Él. ¿Y quién era Job sin Él? Así el Señor también nos permite y nos demuestra y nos enseña quiénes somos nosotros en Él, quiénes somos sin Él y quiénes podemos también llegar a ser con Él. Aleluya. Y dice, aquí soy vil, ¿qué te responderé? Job ahí se dio cuenta, Señor, soy vil. Ojo porque el principio del libro de Job dice que él era recto, que él era puro delante de Dios, que él era bueno. Sin embargo, él dice aquí, yo soy vil, yo soy vil. El Señor le recuerda, mira, sin mí no eres nada. Asimismo, el Señor quiere recordarnos hoy a sus hijos, sin Él somos nada. Mi hermano, este año que está empezando, recuerda, no hagas nada sin el Señor. No hagas nada sin el Señor. Pon toda tu vida, todos tus pasos, todo lo que vas a hacer, todos tus sueños y proyectos delante de Dios. Déjate guiar por Él y Él te enseñará y Él te encaminará y Él bendecirá y guiará tus pasos. Dice, mi mano pongo sobre mi boca. El Señor quiere que avances hacia nuevos comienzos en Él. Así como vimos al principio el ejemplo de nuestro vecino país, después de años de sufrimiento, de entender lo que podían llegar a ser, al final, en un instante, se limpia un nuevo comienzo y se avecinan nuevos horizontes. Así el Señor quiere que seamos, que entendamos, mira, quizá el año pasado estuviste sometido por el pecado. Quizá el año pasado diste pie para que ciertas zorras pequeñas entraran a tu viñedo, el fruto que yo te di a guardar.
Quizá el año pasado se te olvidó quién eras tú en mí. Se te olvidó la identidad que tenías para conmigo. ¿Quién eres tú delante de mí? Tú eres mi hijo. Tú eres real sacerdocio. Tú eres un pueblo adquirido por mí. Tú eres mi tesoro, te dice el Señor. Y el enemigo nos ha querido hacer olvidar de esta realidad, pero la realidad es que él sabe que cuando nosotros tenemos eso en mente, cuando nosotros sabemos quiénes somos en él, cuando nosotros sabemos quién es nuestro Dios y cuando nos humillamos delante de Dios completamente, sabiendo que no somos nosotros, sino el poder de Dios en nosotros, él sabe que entonces tenemos victoria y tenemos nuevos comienzos en Dios. El Señor quiere que avances hacia nuevos comienzos en Él. Él quiere comienzos, pero estos requieren de reconocimiento de quién eres. Tú solamente cree, tú solamente ora creyendo que lo recibirás, ya sea tu sanidad, tu liberación, la llenura del Espíritu, más búsqueda de la presencia de Dios, más conocimiento de su palabra, todas estas cosas que te van a hacer más crecer en el Señor. Job capítulo 42, versículo 10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus enemigos y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Hubo un nuevo comienzo para Job. Hubo una restauración. Se restablecieron muchas cosas y aún más de las que él tenía antes. Entonces, mi hermano, reconocerás quién eres en Dios y lo que debes hacer por otros, sabiendo lo que eres en Él. Estos nuevos comienzos de este año serán marcados por el conocimiento de quién eres tú en Dios, el conocimiento de quién es Él para ti, pero también el conocimiento de quién eres tú sin Dios, para que nunca más vuelvas atrás, para que nunca más vayas a de donde Dios te ha sacado. Quizá este fin de año pasado perdiste tu identidad. Es como el joven o la persona que tiene su tarjeta de identidad y la pierde y cuando se la piden no sabe cómo mostrarla. Quizás no estuviste atento a guardarla, pero nunca dejaste de ser ciudadano del lugar de la identidad, a pesar de que no la tenías contigo. Quizá estás viviendo esa situación. Quizá en estos momentos has perdido tu identidad. Pero el Señor te está diciendo, tú eres mi hijo, te voy a guiar, te voy a guardar y cumpliré tu propósito, mi propósito en tu vida. Quizá perdiste tu rumbo porque dejaste de ver al Maestro. Pues hoy es el día en el que el Señor te recuerda quién eres. Y culminamos con esto, porque el Señor se acercó a Job y le recordó quién era él. Y Job se dio cuenta, no soy nada sin ti. Y es vivir humillado delante de Dios, sabiendo que solamente Dios es el que nos puede cambiar, ayudar, transformar y permitir tener estos nuevos comienzos. Terminamos con la última parte de Job 42, verso 12 al 17. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren Hapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Gloria a Dios. Mi hermano, Dios tiene para ti restauración. Mi hermano, Dios tiene para ti nuevos comienzos. Tiene para ti vida y vida en abundancia. Aleluya, para este nuevo año que está empezando. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de que en el pasado, Señor, muchos de los que están escuchando esta palabra, Señor, han sido sometidos por el pecado, han sido sometidos o han sido, Señor,
devorados, Señor, sus plantaciones, sus frutos, Señor, por zorras pequeñas. A pesar de eso, oh Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra, Señor, hoy les recuerda quiénes son en ti, Señor. Hoy les recuerdas quién eres tú para ellos, Señor, y que nunca se olviden tampoco, Señor, de quiénes son ellos sin ti, Señor, porque separados de ti nada podemos hacer, Señor, porque Job, Padre amado Dios, se tuvo que dar cuenta, Señor, que ni aun los amigos tenían para darle el sustento y la ayuda que él necesitaba. Solamente dependía 100% de ti, Señor. Padre, que no era su santidad, que no eran sus obras, que no era su dinero, que no eran ni aun sus buenos pensamientos, ni cuán limpio estuviera su corazón delante de ti. No era eso, Señor, lo que iba a traer bendición a su vida, ni lo que iba a hacer que tú lo guardaras, Señor. Era la rendición total y completa delante de ti, sabiendo, oh Padre, Señor, que tú eres el único, Señor, que tienes el poder, Padre amado Dios, para levantar, para restaurar, para quitar y para poner, para dar vida y para quitarla, Señor. Tú eres el único, oh Dios, Santo Rey. Te damos gracias, Padre, porque este año creemos, Señor, que viviremos sometidos delante de ti, no en el pecado, no en la maldad, no en las tinieblas, sino a tus pies, humillados, Señor, santificados, Padre amado Dios, para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, Señor, alabanza de tu nombre. Padre, en el pasado, quizá muchos de los hermanos fueron señalados, vituperados, humillados, Señor, pero tú levantas, Señor, y les enseñas, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, te dice el Señor. Mi hermano que me escuchas, tú que has pensado en tu mente levantarte por tus fuerzas y demostrarle de esas maneras a las otras personas de que tú sí puedes, de que tú sí tienes o que tú sí vas a avanzar, el Señor te recuerda hoy que Él es el que peleará por ti y eso es mayor de lo que tú puedes hacer. Aleluya. Él peleará por nosotros y Él se levantará y demostrará su nombre a aquellos que te vituperaban, a aquellos que te humillaban, a aquellos que te golpeaban, que te señalaban, que se burlaban de ti. El Señor se glorificará, glorificará su nombre en tu vida, pero es necesario humillarse delante de Dios y aún amar a aquellos que te vituperaban, que te humillaban, que te golpeaban y se burlaban, aún amarlos, porque el Señor es santo. Aleluya. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia y por lo que vas a hacer, Señor, en la vida de los hermanos, en la iglesia Casa de Consolación, por las puertas abiertas, por tu bendición, Señor. Gracias te damos porque hay nuevos comienzos, Señor. Creemos en el nombre de Jesús que hay nuevos comienzos. Hay nuevos comienzos para este año. Hay puertas abiertas en el nombre de Jesús. Hay caminos, Señor, en el nombre de Jesús que se abren en el desierto. Hay ríos en los sequedales en el nombre de Jesús. Crecen otra vez los frutos, Señor. Se sellan hoy los portillos en el nombre de Jesús. Las zorras, Señor, se van en el nombre de Jesús. Por más que merodeen, no entrarán, Señor. Padre amado Dios, a nuestro viñedo y nuestro fruto será el 100 por 1 en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios.